Buenas tardes, profesor. El grupo está conformado por Santiago Martínez y mi persona, Daniel Amado. Vamos a presentar el modelo del brazo humano que desarrollamos para el proyecto número 8. En esta diapositiva mostramos de forma gráfica el brazo humano que estamos modelando. La idea es identificar visualmente los segmentos principales, el brazo como primer eslabón, el antebrazo como segundo eslabón y la mano en el extremo. Aquí se hace evidente que el hombro es la unión entre el tronco y el brazo, el codo es la unión entre el brazo y el antebrazo y la muñeca es la unión entre el antebrazo y la muñeca. Esta vista general nos sirve para tener clara geometría física del sistema antes de empezar a definir marcos, rotaciones y ecuaciones. En esta diapositiva definimos los marcos de referencia que vamos a usar durante todo el análisis. Empezamos por el marco fijo N, que está pegado al mundo y tiene los ejes N1, N2 y N3. Luego definimos el marco A, que es el primer eje auxiliar del hombro y se obtiene a partir de N aplicando la primera rotación del hombro. Ese marco tiene ejes A1, A2, A3. Después aparece el marco B, que es el segundo eje auxiliar del hombro y se obtiene a partir de A con la segunda rotación. Sus ejes son B1, B2, B3. Finalmente aparece de B, definimos el marco C, que queda asociado al brazo, y el marco D queda asociado al antebrazo. Con esta identificación de marcos dejamos claro qué sistema de ejes va pegado a cada parte del brazo, lo que nos permite expresar vectores y ecuaciones de manera ordenada. En esta diapositiva mostramos el diagrama del brazo con los marcos dibujados sobre la geometría y explicamos el tipo de rotaciones que utilizamos. En el hombro modelamos la articulación como una rótula de 3 grados de libertad, de modo que introducimos tres ángulos Q1, Q2 y Q3. Decidimos que estas rotaciones fueran de tipo body, es decir, cada ángulo gira alrededor de un eje que se mueve con el propio cuerpo, Q1 alrededor del cuerpo 1, Q2 alrededor del nuevo eje 2 y Q3 alrededor del nuevo eje 3. En el codo, en cambio, la articulación es una bisagra simple, por lo que allí solo hay una rotación body alrededor de un único eje al antebrazo. De esta forma, los ejes de rotación siguen el movimiento del brazo y el antebrazo tal como ocurre físicamente. En esta diapositiva se define la secuencia de rotaciones que describen la orientación del brazo y del antebrazo. Se introducen los cuatro ángulos analizados, θ como la primera rotación del hombro entre N y A, Φ como la segunda rotación entre A y B, gamma como la tercera entre B y C, y beta como la rotación del codo entre C y D. Con estos ángulos se construyen las matrices de rotación elementales para de N a A, de A a B y de B a C. Y se indica que las orientaciones del brazo respecto a N se obtienen como la matriz de rotación de N a C. Luego, con la matriz del codo, que es la matriz de rotación de C a D, se obtiene la orientación completa del antebrazo, que es la matriz de rotación de N a D, es igual a la matriz de rotación de C a D multiplicada por la matriz de rotación de N a C. En esta diapositiva explicamos cómo se construyen las velocidades angulares del sistema. Para el hombro, que tiene tres rotaciones activas, la velocidad angular total del brazo se obtiene como la suma de las velocidades angulares simples generadas por cada una de las rotaciones Q1, Q2 y Q3, que vendrían siendo las rotaciones en el ángulo θ, el ángulo φ y en el ángulo gamma. Cada una de estas velocidades angulares se asocia a la derivada del ángulo correspondiente y a su eje de giro. Al expresarlas en un mismo marco y sumarlas, obtenemos la velocidad angular del marco C. Para el codo, en esta parte la idea es similar pero más sencilla. Una sola rotación body genera una velocidad angular alrededor del eje del antebrazo y esta contribución se suma a la que ya veníamos en el marco C para así obtener la velocidad del marco D. En esta diapositiva nos centramos en la aceleración angular de los eslabones. A partir de las expresiones de velocidad angular del hombro y del codo, derivamos en el tiempo para obtener las aceleraciones angulares correspondientes. El resultado son vectores de aceleración angular que dependen de la segunda derivada de los ángulos de las articulaciones y de términos adicionales que aparecen por la combinación de las rotaciones. En resumen, conocemos la velocidad angular de cada cuerpo rígido. Su aceleración angular se obtiene por derivación y será el término que utilizaremos en las ecuaciones de momento cuando apliquemos la ecuación de Euler. Esta diapositiva la tomamos de las diapositivas del profesor porque resume las fórmulas generales de velocidad y aceleración de un punto en un cuerpo rígido. Ahí se recuerda que la velocidad
de un punto se obtiene a partir de la velocidad de un punto de referencia más omega cruz r, y que la aceleración se obtiene del punto de referencia más alfa cruz r, más el término centrípedo omega cruz r. Esta lámina es solo como un recordatorio teórico que vamos a utilizar enseguida para aplicar a puntos específicos de nuestro brazo. En esta diapositiva aplicamos la fórmula de velocidad y aceleración de un punto a varios puntos concretos del brazo. Se listan la velocidad y aceleración de m, que es un punto en la zona del hombro, la velocidad y aceleración de p, que corresponde al codo, y la velocidad y aceleración de w, que corresponde a la muñeca. Se observa el tramo del hombro a codo y el tramo de codo a la muñeca, y se muestra que para cada uno de estos puntos se puede escribir su velocidad y su aceleración a partir de un punto de referencia y de los vectores de posición entre ellos. De esta manera, cada punto importante del brazo queda asociado a una velocidad y una aceleración calculadas de forma sistemática usando la cinemática de cuerpo rígido. En esta diapositiva mostramos el momento de inercia del cuerpo C, que es el brazo obtenido a partir del modelo en SolidWorks. El software nos muestra una matriz de inercia asociada a los ejes propios de SolidWorks, que no coinciden con los ejes del marco C que definimos al inicio del proyecto. Por eso, antes de usar esta matriz, fue necesario cambiarla de base. Primero tomamos la matriz de inercia de los ejes de SolidWorks y luego la transformamos a nuestro sistema mediante la matriz de rotación entre los ejes de SolidWorks y los ejes que utilizamos en el marco C. Esto es importante ya que si utilizamos directamente esta matriz no sería lo apropiado, ya que nuestros ejes son distintos y no podríamos utilizar la lógica que veníamos utilizando desde el inicio. Por lo tanto, fue necesario hacer como esta traducción para obtener una matriz de momentos de inercia que nos permita trabajar con lo que ya teníamos. Así que para esto hacemos esta matriz de rotación de acuerdo al eje que nos proporciona SolidWorks y el eje que nosotros utilizamos. Con esto definimos la rotación y obtenemos esta siguiente matriz. Ya con esta ecuación es la que utilizamos para poder resolver esto. Esta matriz de momentos de inercia que obtenemos sería la que estaríamos implementando para nuestro proyecto. Este primer término sería esta matriz de rotación. Este segundo término es la matriz de inercia proporcionada por SolidWorks. Y este tercer término es la transpuesta de esta matriz de rotación. Resolviendo esta ecuación por medio de un código de MATLAB obtuvimos este resultado. En esta diapositiva se muestra el momento de inercia del cuerpo D, que es el antebrazo, también calculado mediante SolidWorks. El antebrazo se mueve en CAD, haciendo una densidad y el programa entrega la matriz de inercia respecto al centro de masa, pero inicialmente expresada en el sistema de ejes propios de SolidWorks. Luego se realiza un cambio de ejes para pasar ese tensor de inercia al marco del modelo, es decir, al marco D. De modo que los ejes de la matriz de inercia queden alineados con los ejes de D1, D2 y D3. En esta diapositiva aplicamos el método de Newton-Euler al cuerpo C, que es el brazo. Primero, en el recuadro de a tener en cuenta, se recuerda la cinemática del punto O, que es el centro de masa del brazo. Ahí se encuentran las expresiones de la velocidad y de la aceleración del punto O obtenidas previamente. Luego se alistan las fuerzas externas que actúan sobre el brazo, las cuales pues se muestran así como hicimos el diagrama de cuerpo libre. En primer lugar, pues observa la reacción en el hombro, RM, aplicada en el punto M, la reacción en el codo, RP, aplicada en el punto P, y el peso del brazo que se aplica en el centro de masa en el punto O. Con estas fuerzas se enuncia la segunda ley de Newton, indicando que la suma de las fuerzas es igual a la masa por la aceleración de su centro de masa. Esa misma ecuación se escribe también en componentes sobre el marco C, mostrando cómo se ve cada componente de la fuerza y de la aceleración en los ejes C1, C2 y C3. Luego se pasa a la parte de momentos, donde se sacan los momentos correspondientes de acuerdo al diagrama de cuerpo libre, donde se encuentran los vectores de posición ROM y ROP actuando pues en sus respectivas reacciones RM y RP. Acá es importante recalcar que el peso no genera momento respecto a O, ya que este está aplicado exactamente en el centro.
Así que debido a esto, este no genera momento. Finalmente, pues se presenta la ecuación de Euler en el marco del cuerpo C, donde eh, la suma de momentos de inercia se iguala a al término inercial. Es decir, en esta suma cambiamos los términos que colocamos y pues se iguala a esta ecuación, la cual IC es la matriz de momentos de inercia que obtuvimos previamente con respecto a los datos de aceleración y velocidad angular que obtuvimos al inicio del proyecto. En esta diapositiva aplicamos Newton-Euler nuevamente, pero esta vez al cuerpo D, que es el antebrazo. En el recuadro, pues, también como se evidenció en el anterior, en el recuadro de tener en cuenta, se muestran las expresiones cinemáticas que relacionan el movimiento del centro de masa Q con el punto P, usando la velocidad y la aceleración del codo y los vectores de posición correspondientes. Después alistan las fuerzas externas sobre el antebrazo, las cuales se obtuvieron de el diagrama de cuerpo libre realizado, la reacción en el codo que aparece como menos RP, porque es la fuerza que el brazo ejerce sobre el antebrazo y por acción y reacción es igual y opuesta a la que actúa sobre el brazo. Y el peso del antebrazo que se aplicaba en el centro de masa Q, y pues con estas fuerzas se describe la segunda ley de Newton para el cuerpo D, mostrando que la suma de las fuerzas es igual a la masa del antebrazo por la aceleración de su centro de masa. Esta ecuación también se expresa en componentes sobre el marco D. Para los momentos se toma la suma de los momentos respecto a Q. El peso, como en el caso anterior, no genera momento alrededor de Q porque pues, está aplicado justo en el centro de masa. Así que este es cero. Mientras que en el codo sí genera momento a través del vector RQP. Por eso en la ecuación de momentos aparece el término RQP cruz menos RP, que es igual al término inercial al igual que la anterior. Y pues esta matriz ID sería la matriz de momentos de inercia que obtuvimos también previamente. Esto, al igual que el brazo, pues faltó mencionar que el producto cruz que se hace, solo los componentes de la reacción que son perpendiculares a RQP generan momento y las componentes alineadas con ese vector no aportan momento. Así que mediante este término, al igual que en el anterior, pues se eliminan aquellas componentes que sí hacen momento y cuáles no hacen momento. Y ya con esto queda finalizado el método de Newton-Euler aplicado a nuestro brazo humano. En esta diapositiva se presenta el modelo de los dos segmentos principales del brazo humano, el cuerpo C que representa el brazo y el cuerpo D que representa el antebrazo. Se muestran las longitudes, las masas y las posiciones de los centros de masa, y los sensores de inercia obtenidos a partir del modelo CAD en SolidWorks. Estos sensores de inercia son necesarios porque los segmentos no se comportan como masas puntuales, sino como cuerpos rígidos que rotan alrededor de distintos ejes, y el tensor permite representar cómo está distribuida la masa para calcular correctamente la energía cinética rotacional y el momento angular. Finalmente se indican las coordenadas generales con las que se mueve el sistema, agrupadas en el vector Q y sus derivadas Q punto, que corresponde a los 3 grados de libertad del hombro y al grado de libertad del codo. En esta diapositiva se retoma y resume las velocidades angulares que se obtuvieron anteriormente, pero ahora se muestran en forma final y expresadas en los marcos locales de cada segmento. Para el cuerpo C se usa la velocidad angular que aparece como velocidad angular del cuerpo C con respecto al marco N expresada en el marco C. Esta velocidad se construyó a partir de las 3 rotaciones del hombro y se proyectó completamente en el marco C mediante las matrices de rotación. Para el cuerpo D se utilizó la velocidad angular omega del cuerpo D de N hacia D, es decir, la velocidad angular del antebrazo con respecto al marco N. Expresadas en el marco D, esta velocidad se obtiene transformando la velocidad angular del cuerpo C con respecto al marco N expresada en el marco C y sumando la contribución de la rotación del codo, que se denomina como beta punto. En esta última diapositiva se explica que la energía cinética total del sistema se obtiene como la suma de la energía cinética del cuerpo C y del cuerpo D. Se incluye la energía potencial de gravedad, que dependen de la altura de los centros de masa de ambos segmentos. Con la energía cinética y la energía potencial se construye el lagrangiano,
que es simplemente la energía cinética menos la energía potencial. A partir de ese lagrangiano se aplica la ecuación de Euler-Lagrange y el resultado final se resume en la ecuación compacta. En términos físicos, esta ecuación dice que la dinámica de brazos se puede escribir con una matriz de inercia que multiplica las aceleraciones, más los efectos de Coriolis y la gravedad, igualadas a los torques que actúan en las articulaciones.